todos, vamos a hablar de opioides en el neuroeje. Mi nombre es Juan Pablo, soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Cali. Le agradezco al doctor Alexander Trujillo por su asesoría para esta revisión. Estamos con un caso clínico. Tenemos una mujer de 24 años con un embarazo ectópico roto. Eh, Fue sometida a una laparotomía bajo anestesia subaracnoidea con una dosis de 12,5 miligramos de bupivacaína y 100 microgramos de morfina intratecal. La cirugía transcurrió sin complicaciones. 2 horas después de estar en sala de recuperación es trasladada a piso, pero a las 10 horas se encuentra inconsciente, cianótica, hipotensa, bradicárdica y en paro respiratorio. Se realizó una ventilación manual, aspiración de secreciones, infusión de líquido, con una recuperación rápida de la respiración y el estado de conciencia. Ingresa a la UCI, donde evoluciona favorablemente. Se descartaron causas como tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y es importante aclarar que esta paciente también al momento de la intervención se encontraba en un estado de choque hemorrágico. ¿Qué pasó con esta paciente? O sea, ¿qué opinan ustedes? Piensen antes de que continuemos con la charla, ¿qué creen que ocurrió de por qué entró en este estado de paro respiratorio? ¿Cuál pudo haber sido la razón? Eh, Básicamente, ese anterior caso se trata de un reporte de caso de la revista colombiana de anestesiología del año 2012, en donde efectivamente se encontró que, pues, al parecer, lo más probable es que haya tenido una depresión respiratoria secundaria al uso de opioide intratecal, una dosis muy baja. Eh, es la hipótesis, realmente no hay nada concluyente. Como veremos más adelante, las probabilidades de una depresión respiratoria con opioide intratecal tipo morfina son muy bajas, a menos que se utilicen dosis altas. Y ya hablaremos más adelante de todo esto. Eh, pero nos invita como a pensar en la importancia de la vigilancia de los opioides que se utilizan por vía intratecal. Y es lo que abordaremos en el transcurso de la charla. Vamos a hablar un poquito de historia, anatomía, fisiología, los principales opioides que utilizamos en nuestro contexto, son morfina, hidromorfona y fentanilo, ventajas y desventajas, algunos efectos adversos importantes, la aprobación regulatoria en Colombia y unas conclusiones. Sabemos que en 1898 eh, la primera persona en utilizar medicamentos en el neuroeje fue el doctor Auguste Bier. Utilizó cocaína por intratecal, un anestésico local en el momento. A partir de ahí vienen pues, más experimentación en el espacio intratecal o en el neuroeje con el doctor Pitesti, que ya fue el primero en utilizar opioides por vía intratecal. De hecho, utilizó morfina. Sin embargo, en el transcurso de los años siguientes no tuvo tanto auge el uso de opioides intratecales porque no se entendía bien el por qué funcionaban o cuál era el mecanismo detrás, hasta que en el año 1973 los doctores Perth y Snyder descubren los receptores opioides en la médula espinal, específicamente, o en su gran mayoría, en las astas dorsales de la médula espinal. Entonces ahí ya había un sustento fisiológico para utilizar opioides en el neuroeje y poco tiempo después el doctor Murat Behar utiliza nuevamente morfina, esta vez por vía epidural para analgesia postoperatoria. Y de ahí en adelante pues ya comienzan a hacerse más estudios e investigaciones con distintos tipos de opioides y viendo pues qué ocurría. Por ejemplo, el doctor Nicolae Mircea usa meperidina intratecal en el año 1982. Aquí podemos ver la foto del padre de la anestesia intratecal, el doctor Bier, realizando una anestesia intratecal. Se conocía como, le quise poner acá más bien el nombre de Bier, el autoexperimentador, porque, pues, como sabemos, él experimentó en su asistente, vía intratecal, y por ende también fueron los primeros, o más bien fue los primeros casos de cefalea postpunción. Anatomía relevante, entonces tenemos que, eh, lógicamente, las agujas que utilizamos deben pasar una serie de capas hasta llegar al espacio epidural y hasta llegar al espacio vertical. Piel, tejido celular subcutáneo,
el espacio supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, llegamos al espacio epidural y finalmente llegamos al espacio intratecal o espinal o subaracnoideo al atravesar la dura madre y la aracnoides. Entonces, cuando llegamos al espacio epidural, vemos que es un espacio virtual compuesto pues, por tejido adiposo, plexos venosos, el famoso plexo de Watson, eh, y todo opioide que se administre en el espacio epidural, pues va a comenzar a redistribuirse hacia el plasma y ya la velocidad con la cual lo haga y con la cual pase al espacio subaracnoideo depende de sus propiedades intrínsecas, especialmente de su grado de liposolubilidad. Aquellos opioides muy liposolubles como el fentanilo van a redistribuirse más rápidamente hacia el plasma o van a almacenarse en ese tejido adiposo del espacio epidural y van a entrar en menor cantidad al espacio intratecal, ¿cierto? Pero una vez en el espacio intratecal, los opioides, también su comportamiento va a depender de si son liposolubles o hidrosolubles. Por ejemplo, la morfina, que es como el opioide intratecal por excelencia o el gold estándar, es muy hidrofílico. Sabemos que tiene un coeficiente de partición octanol agua de 1, que es como un tipo de propiedad farmacológica que nos permite ver el grado de liposolubilidad, comparado con un valor de 955 del fentanilo. O sea, el fentanilo es el mejor ejemplo que tenemos en nuestro medio de opioide liposoluble y la morfina el mejor ejemplo que tenemos de opioide hidrosoluble o hidrofílico. Los opioides hidrofílicos como la morfina van a tener una mayor permanencia en el espacio intratecal, ¿sí? Una distribución más lenta hacia el tejido adiposo cercano, ¿cierto? La materia blanca hacia la materia gris, donde están principalmente los receptores en el asta dorsal, específicamente en las láminas 1 y 2 de Rexel. Y entonces la morfina se va a caracterizar por un inicio de acción más lento, eh, pero una duración mucho más prolongada, comparado con el fentanilo, que rápidamente se redistribuye hacia el tejido adiposo y va a actuar rápidamente sobre receptores del asta medular dorsal. Va a tener un inicio de acción más rápido, pero una duración más lenta. Es importante también mencionar cómo influyen las barreras, por así decirlo, de las membranas meningias en el paso de los opioides desde el espacio epidural hacia el espacio intratecal. La principal barrera va a ser la aracnoides, que va a ofrecer un 90% de la resistencia al paso de los opioides. Esto debido a que está compuesto por entre 6 a 8 capas, eh, compuesta también por células madre que están unidas mediante eh, uniones celulares y que todo lo anterior pues genera una resistencia al paso de las moléculas opioides. Es llamativo también que se menciona que la aracnoides tiene una biofase, o más bien un estado bifásico, en donde los opioides más hidrofílicos y los más lipofílicos van a tener una permeabilidad semejante al atravesar la aracnoides. Se compara que la permeabilidad del sufentanilo y la morfina es igual al atravesar la aracnoides, y esto es porque el componente, digámoslo así, de membrana plasmática celular, que es, digámoslo así, la fase liposoluble, permite fácilmente el paso de las moléculas liposolubles, pero dificulta el paso de las moléculas hidrofílicas. Y lo contrario, en el aspecto de la fase de espacio intracelular y extracelular, que tiene un componente acuoso hidrofílico, va a favorecer el paso de la morfina, pero va a dificultar el paso de las moléculas liposolubles. Entonces, es un aspecto interesante a mencionar. Finalmente, en cuanto a la parte fisiológica, recordar que los opioides van a tener un efecto lógicamente sobre receptores opioides, que son receptores acoplados a proteína G heterotrimérica, en donde el agonismo de estos receptores va a activar
estas subunidades proteicas, la subunidad alfa inhibitoria, lo que va a hacer es inhibir la anilato ciclasa y disminuir la conversión de ATP en AMP cíclico. Y al disminuir eh, el AMP cíclico, disminuye la fosfoquinasa C y disminuye la liberación de calcio intracelular. Y a su vez, las subunidades beta-gamma inhiben la entrada de calcio intracelular y estimulan la apertura de canales de potasio, todo lo cual lleva a un estado de inhibición tanto a nivel presináptico como postsináptico, disminuyendo la liberación de neurotransmisores excitatorios que generan una activación o una transmisión de la señal nociceptiva, como lo son la sustancia P y el glutamato. Entonces, la morfina es el opioide gol estándar para la analgesia espinal. Es la técnica analgésica de elección tras una cesárea. Reduce los requerimientos de opioides en las primeras 48 horas. Como ya lo mencionamos, es hidrofílico y eso le permite un inicio de acción de 20 a 60 minutos y una duración de 18 a 24 horas. Un primer artículo o un primer metaanálisis importante acerca del uso de morfina intratecal fue reportado en el año 2009, donde vemos que se analizaron 27 ensayos controlados aleatorizados, un total de 1.205 pacientes. Se utilizaron unos rangos de dosis muy amplios, de 100 a 4.000 microgramos, para cirugías, distintos tipos de cirugías como abdomen, ortopédica, eh, cirugía también ginecológica, etc. Entonces, ¿qué se encontró? Que hubo un ahorro de opioides a las 24 horas de aproximadamente 17 miligramos, que hubo prurito con un OR de 3.85 como uno de los principales efectos adversos y que llamativamente y con gran preocupación hubo depresión respiratoria con un OR de 7.8. Pero veamos que hubo una amplia heterogeneidad, sobre todo en las dosis utilizadas, que se utilizaron dosis bastante altas. La conclusión a partir de estos datos de este artículo fue que esta intervención analgésica, que solo mejora ligeramente la intensidad del dolor postoperatorio y que aumenta significativamente el riesgo de prurito y que se asocia a un riesgo de presión respiratoria, debería abandonarse. Sin embargo, eh, lógicamente han surgido muchos ensayos controlados, aleatorizados y estudios, también tipo metaanálisis, y por ejemplo, en el año 2020, con este metaanálisis que analizó los opioides intratecales tipo hidrofílicos, específicamente la morfina, porque solamente dos de estos estudios hablaron de la diamorfina, que es la misma heroína, fue con morfina, encontró que de 40 ensayos controlados aleatorizados, un total de 2.500 pacientes. Bueno, aclarar que también esto fue ya en cirugía un poco, en un grupo ya más estrecho de cirugías de tipo abdominal, como cirugías colestectomías, histerectomías, también robótica, etcétera, laparoscopia, cirugía abierta. También hubo una amplia heterogeneidad en ese sentido, pero unos rangos de dosis más estrechos entre 100 a 800 microgramos. ¿Qué se encontró? Ahorro de opioides a las 24 horas muy parecido a lo que se encontró en el año 2009, un promedio, perdón, de 18 miligramos de ahorro de equivalentes de morfina y también un riesgo de prurito muy parecido de un OR de 4.3 y un riesgo de presión respiratoria también nuevamente alto de 5.49 en cuanto a un OR, es decir, un alto riesgo. Sin embargo, al, al hacer la metaregresión y al retirar del análisis dos de los estudios en donde se utilizaron dosis de 800 microgramos por vía intratecal, el riesgo de depresión respiratoria se redujo eh, significativamente, ya esta vez con un OR de 1.39. Entonces, podríamos decir que sí, existe el riesgo de depresión respiratoria, pero ese riesgo es con dosis altas de opioide eh, y que pues no es tan alto, ese riesgo en realidad no es tan alto como se pensaba. Entonces, la conclusión ya de este artículo fue que los anestesiólogos se muestran reacios a administrar morfina intratecal por temor a la depresión respiratoria. Al excluir estos dos estudios, esta rara complicación no fue más frecuente en el grupo de intervención que en el grupo control con opioides sistémicos.
Vemos aquí el forest plot que nos habla del ahorro de opioides en equivalentes de morfina a favor del uso de morfina intratecal. ¿Sí? En otras palabras, pues efectivamente la morfina intratecal genera una muy buena analgesia y disminuye esa necesidad eh, de utilizar morfina de rescate. Sin embargo, veamos que fueron estudios bastante heterogéneos, a pesar de que la P fue sí, estadísticamente significativa. Es algo que deberíamos tener en cuenta. Entonces, listo, ya entendemos que la morfina intratecal pues genera una buena analgesia, ahorra opioides, perfecto, se asocia a prurito, etcétera, depresión respiratoria. Y en ese sentido, ¿cuál es entonces la dosis eficaz más segura? ¿Cuál es la dosis que yo puedo utilizar en donde logre mi objetivo analgésico y no tenga ese riesgo importante, sobre todo de depresión respiratoria? Pues este estudio abordó esa incógnita específicamente en cirugías de artroplastia de miembros inferiores, más específicamente cirugías de rodilla y de cadera, reemplazo de rodilla y reemplazo de cadera. Entonces vemos que ya eh, son cirugías más específicas y eso nos reduce la heterogeneidad que se encontró que de 29 ensayos controlados aleatorizados, un total de 1814 pacientes, el dolor en reposo mejoró, pues tuvo una disminución de media estándar de 1,7 puntos en una escala visual análoga del dolor y fue estadísticamente significativo. También llamó mucho la atención el hallazgo de que las náuseas y vómitos postoperatorios fueron un riesgo asociado, pero que este riesgo aumentaba con dosis mayores a 150 microgramos. Y empezamos a ver entonces la relación entre la dosis administrada y el riesgo de ciertos efectos adversos con este estudio. En realidad no se encontró una depresión respiratoria importante en este estudio. El prurito, la retención urinaria y la sedación fueron también efectos adversos encontrados. Vemos entonces que las cirugías fueron reemplazos de cadera y rodilla, que se utilizaron dosis que iban desde los 50 microgramos de morfina intratecal, en algunos casos hasta 35 microgramos, y en otros casos hasta dosis de 500 de microgramos de morfina intratecal. Pues son algunos de los estudios, eh, pero en otros estudios de este mismo metaanálisis se encontraron dosis de hasta 500 microgramos. En general, el anestésico local que se utilizó en la mayoría de los estudios fue bupivacaína. En algunos estudios se utilizaron técnicas analgésicas adicionales como el bloqueo del nervio femoral y la analgesia postoperatoria fue, fue variada también en los distintos estudios, en algunos casos con AINES, con paracetamol, en otros también con opioide, etc. Entonces aquí vemos cierto grado de heterogeneidad que nos debe interesar. Vemos entonces que agruparon los estudios de acuerdo a la dosis administrada de morfina intratecal y que en todos los casos, en todos los grupos, en general hubo una mejoría analgésica, hubo una disminución en el puntaje en escala visual análoga del dolor a las 24 horas comparado con el grupo control sin morfina intratecal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que según este estudio, yo puedo utilizar dosis más bajas, por ejemplo, de 100 microgramos, y obtener también un efecto analgésico, porque en todos los casos estamos hablando de cirugías pues, de artroplastia de rodilla y de cadera. Para tener en cuenta pues una heterogeneidad del 74%. En cuanto a efectos adversos, vemos entonces que el prurito va a ser un efecto adverso frecuente en esta temática. La retención urinaria también estuvo presente, en todos los casos también hubo hipoxemia y sedación con una P estadísticamente significativa. Para el análisis de estos efectos adversos hubo un grado interesante de homogeneidad y vemos que la depresión respiratoria pues no fue diferente al grupo control, sin embargo esta no fue estadísticamente significativa. Es decir, que el estudio realmente no puede decir o no pudo decir que la morfina intratecal aumentará o estuviera asociada más asociada o no al riesgo de depresión respiratoria. Otro estudio que les traigo es bueno, entonces, perdón, el metaanálisis entonces concluye que la morfina intratecal aporta analgesia eficaz
sin más depresión respiratoria. Y ellos encontraron una dosis techo o una dosis segura de 100 microgramos que brindaba la analgesia deseada, como lo veíamos en los forest plot, y un umbral menor de náuseas y vómitos postoperatorios. Por esa razón dijeron, pues, el umbral de 100 microgramos puede ser seguro para nuestros pacientes. Otro metaanálisis que les quiero compartir es este de las complicaciones no pulmonares del uso de morfina intratecal. 168 ensayos controlados aleatorizados, un total de 9.917 pacientes, que también se agruparon de acuerdo a las dosis administradas. En todos los casos se encontró que hubo náuseas y vómitos, prurito y retención urinaria. Vemos que el prurito fue nuevamente el más frecuente de los efectos adversos. ¿Qué fue interesante de este estudio? Que la morfina intratecal no incrementó estas complicaciones independientemente de la dosis y no se identificó un umbral protector en ese sentido. Es decir, tanto si yo usaba dosis de más de 500 microgramos como si utilizaba menos de 100 microgramos, pues igual iba a obtener un riesgo de náuseas y vómitos, de prurito y retención urinaria. Pero como veremos más adelante, en realidad sí hay una asociación dosis dependiente con estos efectos adversos. Vemos acá cómo se analizaron por grupos las dosis. Fueron cirugías también muy variadas, cirugías de cesárea, ortopédicas, ginecológicas, etcétera, cirugía general abdominal y que se encontró que hubo eh, mejoría, hubo efectos adversos en todos los casos con P's estadísticamente significativas, pero al comparar entre subgrupos no hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? La explicación de los autores ocurrió tanto con prurito como con retención urinaria. La explicación de los autores puede ser que debido a la heterogeneidad pues, del metaanálisis con tantos tipos distintos de cirugías, pues se podría explicar el por qué, por ejemplo, hubo más náuseas y vómitos. Es probable que, por ejemplo, en los pacientes que tuvieron más náuseas y vómitos con dosis de menos de 100 microgramos fueran pacientes expuestos a cirugías de mayor riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, como por ejemplo cirugía ginecológica, o que simplemente fueran una población de más riesgo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con este estudio. Realmente hay que tomar esos resultados con pinzas. Respecto a la morfina epidural, vamos a ver que tiene un pico plasmático a los 10 a 15 minutos y un pico en líquido cefalorraquídeo a los 60 a 90 minutos. Esto por sus características hidrofílicas que mencionábamos y que solo el 4% de la dosis epidural llega al líquido cefalorraquídeo. Por eso se utilizan pues, dosis mucho más altas de las que se utilizan por vía intratecal. La que recomienda este estudio, por ejemplo, es que se administren bolos epidurales de 30 a 100 microgramos por kilogramo. Si se van a dejar infusiones, pueden ser de 200 a 400 microgramos hora y que vamos a obtener duraciones después de estos bolos de aproximadamente 12 a 24 horas de analgesia. Antiguamente se hablaba también de la morfina de liberación extendida, que brindaba una duración mayor de hasta 48 horas de analgesia debido a su combinación con liposomas que le daba una mayor duración en el espacio intratecal y con dosis de 5 a 15 miligramos. Sin embargo, se dejó de fabricar por la FDA desde el año 2002. En cuanto al uso de fentanilo, vamos a tener que el fentanilo es un opioide altamente lipofílico y como lo mencionábamos, va a tener un inicio de acción rápido de 5 a 10 minutos y una duración corta de 2 a 4 horas. Tiene un metabolismo hepático y una excreción renal. Y presenta un perfil de efectos adversos más benigno y transitorio. Esto precisamente debido a que dura menos tiempo en el espacio cortical y evita su migración rostral o cefálica hacia niveles medulares más altos puedan llevar a una depresión respiratoria tardía, que es como lo que más nos asusta con estos opioides. Eso sí, sí se puede asociar a depresión respiratoria, pero temprana. Vemos que sus dosis por vía intratecal van de los 10 a los 25 microgramos y sus dosis por vía epidural van de los 50 a los 100 microgramos.
En este estudio que les traigo se analizó el uso de fentanilo en cesárea. Se compararon entonces grupos tanto de mujeres que fueron llevadas a cesáreas solo con bupivacaína y con bupivacaína más fentanilo, y mujeres que fueron llevadas a cesárea con bupivacaína más morfina, y mujeres, grupo de intervención, con bupivacaína más morfina más fentanilo. Un total de 17 ensayos con 1064 pacientes. Lo que más se encontró, nuevamente, efecto adverso más común, prurito intraoperatorio. Entonces vemos que es un efecto adverso común tanto para la morfina como para el fentanilo, y fue casi 6 veces más frecuente en el grupo de intervención que en el grupo control. Lo que sí se encontró de manera interesante fue una menor analgesia suplementaria intraoperatoria con un riesgo reducido hasta el 82%. Y que también de manera muy interesante, hubo una menor incidencia de náuseas y vómitos intraoperatorios con un riesgo reducido hasta el 59%. Intraoperatorios, no postoperatorios. Pero es algo interesante. El tiempo hasta la primera analgesia postoperatoria fue en promedio 91 minutos, y hallazgos semejantes cuando se utilizó también con morfina. Vemos entonces los forest plot que nos muestran una analgesia suplementaria a favor del uso de fentanilo, ¿cierto? Una reducción de necesidad suplementaria analgésica intraoperatoria de hasta el 82%, una menor incidencia de náuseas y vómitos intraoperatorios con el uso de fentanilo. eh, Esto al parecer por el adecuado control analgésico de dolor visceral. Los autores, esa pudo haber sido, puede ser la explicación de por qué se logró mejor, una menor presencia de náuseas y vómitos intraoperatorios. Y en cuanto al prurito, lo que les mencionábamos, hasta 6 veces más riesgo de prurito con el uso de morfina intratecal que con el uso de fentanilo, perdón, que sin fentanilo. Este otro estudio ya nos habla del fentanilo por vía epidural, comparó fentanilo con morfina y con su fentanilo. Aquí les traigo pues los hallazgos en cuanto a comparación de morfina y fentanilo por vía epidural. Un total de 24 ensayos, 1513 pacientes. Se compararon infusiones de fentanilo, morfina. A las 24 horas se miró, eh, se compararon pues en cuanto a escala visual análoga del dolor, no hubo diferencias significativas. Y en cuanto a náuseas y vómitos postoperatorios, parece que fue un poco más frecuente con el uso de morfina de manera estadísticamente significativa. También se menciona un riesgo probable mayor con morfina para prurito, pero este resultado no fue estadísticamente significativo. Aquí está el forest plot a favor del uso de fentanilo en cuanto a la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Y respecto a la hidromorfona, podríamos categorizarla como un opioide hidrofílico, un perfil en el líquido cefalorraquídeo muy parecido al de la morfina. Vamos a ver que su coeficiente octanol agua es intermedio entre el fentanilo eh, o la morfina. Hablábamos de que el coeficiente octanol agua de la morfina es de 1, el del fentanilo es de 955, y el de la hidromorfona va a estar como en un punto intermedio de 525. Y eso le otorga también unas propiedades intermedias, una duración una inicio de acción de 20 a 30 minutos, es decir, un poco más rápido que la morfina, pero más lento que el fentanilo, y una duración entre 12 a 18 horas, un poco mayor que el fentanilo, pero menor que la morfina. Produce metabolitos inactivos como característica distintiva en comparación con la morfina, y es un potente analgésico postoperatorio con efectos secundarios similares a los de la morfina intratecal. Su dosis por vía intratecal va de los 50 a los 100 microgramos, y por vía epidural se recomiendan dosis de 500 a 600 microgramos en volumen. La hidromorfona no tiene estudios tan grandes como los de la morfina. Encontré este metaanálisis en donde se analizaron 6 ensayos controlados aleatorizados, un total de 436 pacientes. Se utilizó hidromorfona neuroaxial, eh, es decir, tanto por vía intratecal como por vía epidural, ¿sí? Aquí los podemos ver algunos de los estudios. Algunos fueron por vía epidural, otros por vía intratecal, cirugías muy distintas, por ejemplo de columna, artroplastia de cara y rodilla, trabajo de parto, cesárea, bastante distinto.
distintas, ahí hay una importante heterogeneidad, y dosis que iban desde los 2.5 microgramos hasta los 600 microgramos. También con diferencias en la analgesia postoperatoria y también en la estrategia anestésica. Se encontró entonces que con la hidromorfona hubo una disminución del dolor a las 24 horas en la escala visual análoga de 0.4 puntos, es decir, en promedio ni siquiera un punto, pero al parecer con una P estadísticamente significativa, sin embargo con un alto grado de heterogeneidad como podemos ver. No hubo un impacto significativo en cuanto a incidencia de náuseas y vómitos comparado con grupo control, pero sí hubo un mayor riesgo de prurito de, con el uso de hidromorfona comparado con los grupos control. Vemos aquí esta tabla que nos analiza un poco los distintos estudios. Vemos que se vio tanto el dolor en reposo como el dolor en movimiento, el dolor dinámico, pero este dolor dinámico solo fue analizado en uno de los estudios. En todos los casos, pues, la P fue estadísticamente significativa, pero vemos que las diferencias en la escala del dolor pues eran pues, de un punto o de 0.8 puntos, quizás clínicamente no tan significativos. Sin embargo, lo que respecta a equivalentes de morfina o rescates con morfina, definitivamente encontramos diferencias con la hidromorfona, con una menor necesidad de morfina de hasta 22.4 miligramos en promedio, una P estadísticamente significativa y como podemos ver un mayor riesgo de prurito, como ya lo hemos mencionado. Con respecto a otros desenlaces como retención urinaria, hipoxemia y otros efectos adversos, no hubo diferencias significativas con el grupo control. Podemos ver entonces que la hidromorfona neuroaxial muestra un beneficio analgésico modesto y reduce en algo la morfina intravenosa a las 24 horas a costa de un poco más de prurito. La evidencia es muy limitada y heterogénea y no se encontró una dosis óptima en estos casos, en este estudio pues como tal. Les traje este ensayo controlable actualizado que nos compara el uso de morfina versus hidromorfona por vía intratecal para la cesárea. ¿Qué se encontró? El dolor a las 24 horas en movimiento no tuvo diferencias, el consumo de opioides tampoco tuvo diferencias entre ambos grupos y el tiempo de la primera dosis de rescate tampoco tuvo diferencias significativas. La principal diferencia se encontró con el dolor en reposo a las 18 horas a favor del grupo de la morfina. Pero vemos entonces, según este ensayo, pues fueron un total de 134 gestantes, una muestra un poco pequeña. Sin embargo, vemos como la hidromorfona podría ser equiparable al uso de morfina intratecal, por lo menos en lo que respecta al cesárea. A dosis equipotentes, la morfina intratecal y la hidromorfona intratecal ofrecen analgesia postoperatoria equivalente dentro de un esquema multimodal. Este es un estudio realizado en el Hospital CES de Caldas, de la ciudad de Manizales, en donde se nos muestra en esta gráfica que nos resume un poco lo que hemos hablado de los opioides que utilizamos en el neuroeje, su coeficiente de partición octano al agua y su inicio de acción y duración promedio. ¿Qué comparó? Un total de 71 pacientes en las que un grupo, más o menos un 40% aproximadamente, se utilizó una jeringa prellenada por vía intratecal que contenía 10 miligramos de bupivacaína, 10 microgramos de fentanilo y 100 microgramos de morfina. Y otros dos grupos utilizaron en lugar de morfina, hidromorfona, ¿cierto? A dosis de 80 microgramos. Y en otro grupo no solamente tenía hidromorfona, sino también fentanilo a dosis de 10 microgramos. De manera llamativa se encontró que en cuanto a dolor según escala visual análoga, fue menor en las 3 a 6 a 12 horas en aquellas mujeres que recibieron hidromorfona por vía intratecal. Es un estudio observacional, no fue un ensayo controlado aleatorizado, eh, una muestra pequeña, sin embargo, pues también nos da una idea de la posibilidad de llegar a utilizar hidromorfona, sobre todo en aquellos casos en donde, por ejemplo, haya escasez de morfina, pues por algún motivo. En esta tabla podemos ver entonces la selectividad espinal de los opioides que utilizamos en el neuroeje, que definitivamente es alta para la morfina y la hidromorfona y es baja a moderada para el fentanil. Cuando hablamos de selectividad espinal, hablamos de
tanto su duración en la biofase acuosa del líquido cefalorraquídeo como su afinidad por los receptores opioides en el asta dorsal de la médula espinal. De acuerdo a los estudios que revisé, pues creamos esta tabla que resume un poco las dosis que podemos utilizar de morfina, hidromorfona y fentanilo, por vía intratecal como por vía epidural. En general, lo que llama la atención es cómo cambian las dosis de acuerdo al grado de liposolubilidad. Aquellos opioides más liposolubles vemos que se requieren dosis mucho más pequeñas comparado con opioides hidrosolubles. El rango hasta 300 microgramos es como el rango que se ha encontrado seguro en cuanto a depresión respiratoria, pero sobre todo, como lo hemos podido ver, por ejemplo, en el estudio de la artroplasia de cadera y rodilla, veíamos que con dosis de 100 microgramos pues, logramos un buen efecto analgésico y mayor riesgo de efectos adversos, incluyendo la depresión respiratoria tardía. Y podemos ver cómo en el grupo, en las dosis epidurales, pues lógicamente son dosis más altas y también incluimos infusiones que se pueden utilizar y que lógicamente nos pueden prolongar el efecto analgésico más allá de las 24 horas, ya que estamos hablando pues de infusiones que pueden ser titulares. Finalmente, vamos a hablar un poco de los efectos adversos. Tenemos que los principales son náuseas y vómitos, prurito, retención urinaria, sedación y depresión respiratoria. Como podemos ver, son en general, en su mayoría, dosis dependientes, tanto para las náuseas y vómitos como para el prurito y la depresión respiratoria. En general, podemos utilizar los típicos antieméticos pues, en quirófano, como el ondansetron y la dexametasona, con evidencia para este tipo de intervenciones. Para el prurito, el riesgo de depresión, el riesgo también de prurito fue mayor a dosis de más de 100 microgramos. La retención urinaria, la evidencia es menos específica y es poco clara. En cuanto a la sedación, la frecuencia fue mayor a dosis de más de 150 microgramos. Un momento, por favor. Bueno, y en cuanto a la depresión respiratoria, también podemos ver que esta va a tener más riesgo cuando se utilicen dosis de más de 100 microgramos. Se ha visto que con dosis entre los 300 microgramos y los 2500 microgramos intratecales, el riesgo de depresión respiratoria puede ser hasta de un 100%. Definitivamente hay allí un riesgo dosis dependiente. Eh, Esto es una tabla que también de acuerdo a los estudios analizados, en donde podemos ver que la morfina definitivamente tiene un poco más de riesgo de prurito comparado con estos otros. Sin embargo, lo que respecta a la hidromorfona, cabe aclarar que como veíamos, la evidencia no es tan alta o no es tan grande como la morfina. Definitivamente hay riesgo de presión respiratoria tardía con morfina e hidromorfona y de presión respiratoria temprana con el fentanilo. Las náuseas y vómitos también van a ser comunes, al parecer un poco más con la morfina, y la retención urinaria también un poco más frecuente con la morfina. ¿Qué recomiendan las guías entonces en cuanto a la vigilancia de estos opioides? Que si utilizamos opioides lipofílicos, como mínimo deberíamos observar a los pacientes por 2 horas después de la inyección intratecal, ya que pues como sabemos la duración es menor y no requiere pues una observación más prolongada, comparado con los opioides hidrofílicos en donde la recomendación es observar por lo menos las primeras 12 horas cada hora, luego cada 2 horas en las siguientes 12 horas. Y por ejemplo las guías también del 2019 de la Sociedad de Obstetricia, de Anestesia Obstétrica y Perinatología, recomiendan vigilancia de acuerdo a la dosis de morfina utilizada. Si fuera menos de 50 microgramos, realmente no requiere una monitorización. Entre 50 y 150 microgramos, eh, requiere al menos una monitorización cada 2 horas por 12 horas. Y más de 150 microgramos, se deben asumir las mismas recomendaciones de la ASA en cuanto a vigilancia intrahospitalaria. Parece que la evidencia cada vez apunta a que esto puede ser controversial, que quizás con dosis de menos de 100 microgramos o menos no sea tan necesario hacer una vigilancia tan estricta. Sin embargo,
pues hay que estar atentos a la evidencia más reciente. Y finalmente, en cuanto a el uso de a la aprobación de estos medicamentos por vía intratecal, en Colombia, el INVIMA tiene aprobado la morfina por vía intratecal, como lo podemos ver también en sus ampollas. Se aprueba por vía epidural, intratecal. La morfina, la hidromorfona, también tiene aprobación por vía intratecal. Fentanilo realmente no tiene, o el INVIMA pues hasta el momento no habla de su posibilidad de ser usado por vía intratecal, ¿sí? Se habla solo de vía intravenosa, intramuscular, por lo tanto cuando lo usamos por vía intratecal es off-label. Afortunadamente no ha habido ningún tipo de reporte o alarma por parte del INVIMA con respecto al uso de fentanilo por vía intratecal. Parece que no contiene eh, eh, componentes adicionales como parabenos o eh, sustancias que puedan generar neurotoxicidad y daño a nivel pues, del neuroeje. Para concluir, podemos decir que el perfil clínico de estos opioides está dictado por su liposolubilidad y podíamos ver cómo cambiaba la dosis de morfina, de fentanilo y hidromorfona debido a esas características liposolubles. Opioides en el neuroeje son una estrategia analgésica excelente para distintos tipos de cirugías, pero que teniendo en cuenta sus riesgos, pues como el de depresión respiratoria tardía, es importante asumir o tener en cuenta las recomendaciones de la vigilancia intrahospitalaria, sobre todo si se utilizan dosis muy altas. Con dosis más bajas, pues quizás no sea necesario ser tan estrictos, pero hay que tener en cuenta o muy presente esos posibles riesgos. Les agradezco por su atención.